estamos de vuelta. Están viendo ustedes el programa Viajeros, del día 7 de enero, empezando el año 2020. Año y día en el que nace Viajeros en el Mundo, que esperamos que sea su producto de referencia y, desde luego, será el guía que nos lleve por el mundo en este programa Viajeros para ofrecerle futuros reportajes. Pues bien, ese programa de 8 viajes que tenemos pensados para 2020 comienza en abril, termina la Semana Santa y al terminar la Semana Santa, la semana siguiente, tenemos programado un viaje a Jordania. Jordania, que verán algunas imágenes que vamos a ofrecerles ahora de ese destino, es un país suficientemente diverso en el que podemos visitar diferentes cosas y perfectamente válidas durante una semana. Ahí estamos viendo algo conocidísimo que es el desfiladero del Sheikh. El Sheikh es un desfiladero de casi 2 kilómetros que desde las afueras de Petra nos mete por un camino impensable porque lo ocultaba perfectamente a la vista de sus posibles atacantes. Al final de 2 kilómetros se llega al tesoro. Pero Jordania es mucho más que Petra. Jordania es Petra, sin duda, es la vieja Petra. Miren, ese es el momento en el que aparece el tesoro, momento que a los que vengan con nosotros en este viaje de abril les emocionará. La gente se queda petrificada cuando sale del Sheikh y se come el tesoro, esa imagen que está ahí delante, que es el tesoro. Decía que no solo es Petra, al lado de Petra está la pequeña Petra, poco conocida por la gente. La pequeña Petra es donde llegaban los caravaneros, dejaban aparcados sus camellos, sus mercancías, sus esclavos, si había esclavos, o sus trabajadores, donde se abastecían y lograban tener todo al día para ofrecerlo en el gran mercado que era Petra. Petra es una de las 7 maravillas del mundo moderno, del nuevo mundo, del mundo antiguo, que una vez finalizado se completa estupendamente con el desierto de Wadi Rum. Wadi Rum significa el Valle de la Luna, Wadi Rum. Y ahí, o el Desierto Rojo, también conocido, ahí pasaremos un día y dormiremos en él, con las estrellas como firmamento, ¿no? También visitaremos el Mar Muerto, que es una zona genial de esta Jordania. Y iremos a ver dónde fue bautizado Cristo, en el río Jordán, y donde Juan el Bautista ejercía como... Miren, eso es uno de los cañones más fascinantes que se ve desde la parte alta de Petra y llega hasta donde alcanza la vista, se establecía Petra. Arriba, una vez que se lleva a la parte alta, se llega al monasterio, eso que es muy parecido al tesoro que vimos abajo. El día que grabamos estas imágenes había unos chavales haciendo verdaderos malabarismos saltando desde ahí arriba. Y esto ya es Wadi Rum, esto ya es el Desierto Rojo, el Valle de la Luna. Desde el fondo de los valles de arena hasta llegar a alturas de 1700 metros y más. Tribus beduinas aún viven entre las montañas del Rom y sus grandes tiendas de pelo de cabra son una característica especial del paisaje. Este desierto ha estado habitado desde la prehistoria por diversas culturas, incluidos los nabateos, que han dejado su impronta en los petroglifos. Desde 2007, el desierto lo habitan varias tribus de beduinos y esta región central es el hogar de los beduinos de la tribu Zalabia, que se encarga de organizar ecoturismo de aventura para los visitantes como nosotros. El Jabel Kazali o Cañón Kazali, que ahora visitábamos, se albergan una serie de petroglifos representados sobre las... Vale, aparte de Wadi Rum, al que hemos querido dejar unos minutos porque a mí personalmente me parece uno de los lugares más alucinantes y conocidos de una manera más débil por la gente. Wadi Rum no es solo el Desierto Rojo y la arena, son todos estos vestigios de cultura de hace mucho, mucho tiempo. Bien, terminado el mes de abril y el viaje de Jordania,
hay preparado un viaje de los que podíamos llamar de media distancia, que recorrerá Armenia y Georgia, entre el Mar Caspio y el Mar Negro. Vosotros podéis hablar de este destino. Sí, la verdad es que se trata de una combinación de dos países que tiene mucho interés por la historia que reúne cada uno de ellos, aunque están próximos hay ciertas diferencias entre ellos, pero los dos pues muy recomendables. Llegaremos a Tbilisi, a la capital de Georgia, y de ahí pues iniciaremos el viaje ya el día siguiente hacia Armenia. Ahí veíamos el monte Ararat, que el monte Ararat está dentro de Turquía, pero es como un símbolo de identidad del pueblo armenio, que fue un pueblo bastante castigado. Esto es un país ortodoxo, y el pueblo armenio concretamente se declaró al cristianismo del siglo III, son monasterios que estamos viendo en este momento, con una historia importante, el tema de las cruzpiedras también. Tiene una tremenda tradición religiosa, ¿no? O sea, mucha. De hecho, fueron, como dije, el primer país que se quedó al cristianismo, y es un país que tiene su propio papa, muy cerca de la capital, que es una de las visitas que vamos a visitar. Y además, lo mejor que tiene este viaje es que vas combinando la cultura de estos pequeños templos, que no están excesivamente ornamentados, pero tienen un encanto único, pero sobre todo la ubicación. Y aquí tenemos ahora, perdona Rodrigo, ahí en esa plaza, que es la Plaza de la República, ahí hay un espectáculo a las 8 de la tarde de luz y sonido, que es muy recomendable en la capital, en Yerevan, y que, bueno, los que vengan al viaje pues podrán disfrutar. Es un espectáculo diario y muy, muy interesante. Sí, estaba comentando que se han visto ya imágenes de algunos de esos monasterios que están todos ubicados a unas alturas bastante elevadas, lo que viene a dejar normalmente unas vistas bastante interesantes, unos paisajes realmente únicos. Ahí paisajes muy Sí, de verdad. Y a mayores, pues tiene un encanto único todavía estos dos países, que son países que la gran masa, por decirlo de alguna manera, aún no ha descubierto. Entonces, a la hora de realizar las visitas, yo siempre digo que yo disfruto mucho esas visitas donde no hay esas aglomeraciones que encontramos en otros lugares. Bueno, ¿no? La verdad, el descubrir nuevos destinos es una maravilla. Emergentes, y contemplar cómo la gente se queda entusiasmada con ellos. Nos... Yo reconozco que no conozco ni Armenia ni Georgia, o sea que son dos países con una atracción. Son dos destinos de verdad muy recomendables. Nosotros tenemos la experiencia de sacar ya algunas ¿Eso es operaciones. Tbilisi ya? Eso, sí, ahí estamos ya en Tbilisi. Ahí hay como un acantilado, ahí hay un río pequeño. Esta es la antigua capital de Georgia, Masqueta. También tiene sus monasterios, Georgia, y son países que reúnen mucha historia, sobre todo una historia ya antigua, de una construcción muy sobria, pero que para la época en la que se desarrolló pues tiene una importancia elevada, ¿no? Fíjate, hombre, yo estoy seguro que si hiciésemos un test así rápido entre la gente que está viendo el programa, probablemente nadie imagina a Georgia así. Yo, desde luego, no imaginaba, antes de montar este programa, una Georgia verde, con agua, con cultura casi mediterránea. Claro, totalmente. Además, incluso en el tema de la gastronomía nos va a sorprender de una manera muy positiva. Porque tanto un país como otro, la verdad es que está en base a lo que tú acabas de decir, una cultura muy mediterránea, y eso se aplica también en la gastronomía, ¿verdad? Incluso un pequeño apunte. Son dos ciudades que nos van a dejar un contraste muy interesante entre el presente y el pasado. Y vamos a ver coches de muy alta gama combinados con ladas de los años 40-50. Bueno, sin duda, Armenia y Georgia en el mes de mayo van a ser una gran novedad y un precioso destino a contemplar, ¿no? Y mayo, un magnífico mes para hacerlo. Sin duda, es un mes excepcional. Bien, en junio llegamos, si ustedes me lo permiten, a uno de mis destinos favoritos de este año. Yo reconozco, primero, que me encanta el cine. Me encanta el cine no solo como historia, sino como arte. Y disfruté muchísimo de la película Avatar.
aquello, ya no solo la idea de los avatares, sino el escenario en el que se desarrollaba. Llegué a creer en principio que sí era un montaje, Bueno, de ordenador. tal cual se ve en la película, la verdad es que parece un decorado, Bueno, pero de última generación. Gran sorpresa. Pero eso existe. Coño, claro, cuando te dicen que es un parque nacional que existe en Yután, en el sur de China, y que realmente es así de fascinante. En un reportaje que vi en alguna televisión, contemplé cómo era a día de hoy las aldeas, cómo te mueves, cómo el gran poderío económico chino, chico, del que hablábamos tú y yo hace un rato, ¿no? Lo ha llenado. Fijaros, esas son las montañas de Avatar. Pues, ¿les apetece a ustedes venirse allí? En junio nos vamos ahí. Bueno, en junio nos vamos primero a Beijing. Luego comentamos un poco, Sebe, si te parece, sobre Beijing y qué significa esa ciudad, ¿no? Y Shanghai. Pero esto es el anzuelo número 1 para ir a este viaje. Y desde allí nos vamos, desde el tremendo destino de Zhangjiajie, que es como se llama ese, nos vamos al río Li, que es ese que estaban viendo ahí. O sea, el río Li y Zhangjiajie probablemente son de las partes más bellas, menos contaminadas turísticamente, menos conocida por el mundo occidental. Y tendremos la oportunidad de ir ahí, meter las manos, y no por mucho dinero, además. Así a primera vista dices, porra, mirad qué puente, fíjate, uniendo dos de las montañas de Avatar. ¿No os imagináis ahora al pajarraco aquel con el tío montado encima, bajando y dando la vuelta? Realmente es un destino de naturaleza suprema, vamos, es algo impresionante lo que podemos llegar a Uno vivir dice en este China viaje. y no se imagina esto. Ni lo imagina en China, No. pero está en China. Está en China. Ahora solo queda visitarlo. Claro. Y bueno, y luego el río Li. El río Li, el trayecto desde Guilin hasta la aldeíta esta que está al cabo de 4 horas de navegación, llena de montañas recortadas, búfalos de agua bañándose en el río, en fin, de esas cosas. Y a todo eso le unimos en la misma coctelera 3 días en Beijing y un día en Shanghai, un día que hemos unido ahí al final. Comentábamos tú y yo de tu atractivo por Shanghai. A ti te encantó. La verdad es ciudad de Shanghai. que, bueno, China en general, pero Shanghai en particular. El progreso y el adelanto y, digamos, a la velocidad que va China, si quieres verlo ya en estado puro, por supuesto en Beijing, pero yo creo que Shanghai ya es lo máximo. Sí, Shanghai yo lo conocí, fíjate, en el año 2001 aún había emparedados con unas vallas de 5 metros de alto, un barrio que no quiso integrarse en la modernidad. Lo tenían totalmente tapiado, con 2 puertas, y logramos entrar por una de las puertas y te quedabas así, en la China tradicional, las señoras calcetando y los niños jugando en la calle, casitas de 1 o 2 alturas, y decías, porra, qué pena. Eso fue 2001. Luego volvimos y estaba esto, bueno, sí, es describe lo que es el boom y lo que ves enfrente del otro lado del río. La verdad es que es una ciudad de, bueno, tanto Beijing como Shanghai, ¿no? que realmente hay que introducir en un viaje a China, ¿no? Unido además a lo que acabamos de ver con el paisaje de donde se ha filmado pues, la película de Avatar, que es prácticamente ser un privilegiado. Si decides adquirir este viaje, realmente vas a ser un privilegiado, porque no hay muchos viajes, muy pocos viajes que incluyan esta zona, ¿no? Mira, a mí se me llena la boca de decir que a viajeros del mundo no le pidas que te haga un viaje a la China convencional, nada más, no. Nuestro objetivo es mezclar las dos cosas y mostrarlo entero. Bueno, se acaba junio y llegamos a julio. Es que ahí no hay descanso, tío. Aquí no hay manera de parar. En julio nos vamos a otro de los viejos objetivos de este colectivo de viajeros, ¿no? Y de este programa de televisión. Las montañas rocosas de Canadá. Canadá es un país inmenso, el segundo país más grande del mundo, muy poco habitado, pero con una belleza extraordinaria.
podemos dividirlo entre la parte este, Montreal, Toronto, Quebec, Ottawa, en fin, mucho más próximo al mundo occidental, pero desde Calgary hacia Vancouver hasta el Pacífico están las montañas rocosas. Las montañas rocosas como uno de esos objetivos de naturaleza difíciles de encontrar. Tú me comentabas, Rodrigo, que a ti te encanta Canadá y que lo tienes como un objetivo al alcance de tu mano, ¿no? Sí, además yo creo que este va a ser de los destinos de esta próxima década. Igual que la década pasada se puso de moda la costa oeste de Estados Unidos, yo creo que la de Canadá va llegando a su hora. Estamos hablando de unos paisajes naturales que no tienen nada que envidiar a las famosas cataratas del Niágara para mí. Estamos viendo... el Lake Louise, lo que estábamos viendo ahí... Justo. Toda la zona de Banff, la zona de Jasper, los lagos todos, porque no solo Lake Louise, todo lo que es la parte natural realmente son imágenes que nos van a dejar muy impactados. Aquí estamos en unos territorios donde el invierno alcanza prácticamente finales de junio, el deshiele de parte del parque. Sí, sí, sí. Y que esto además lo vamos a combinar... Perdona que te interrumpa. Y que terminando agosto ya empieza el invierno. Ya empieza el invierno, correcto. Hay que ir en julio. Sí, Yo sí, creo sí. que no. Sí, y como... Mira, perdona, esta es una vista desde dentro del hotelazo que hay en el Lake Louise, el Fairmont. Sí. Que queda enmarcado... Perdona, que te interrumpí. Hay otro hotel que merece mucho la pena en Banff, que es el Hotel Spring, que es del año 1888. Y bueno, tenemos un teleférico también muy interesante. Y tenemos en Banff tenemos el restaurante más alto de todo Canadá, que deja unas vistas realmente privilegiadas. Pues ahí me has cazado, tío, no le conozco. Pues hay un restaurante que deja unas vistas panorámicas de 360 grados que merece mucho la pena. Mira, eso es un guapití hembra en época de celo. Y ahora veréis dentro de un momento al macho que la estaba siguiendo. Creo que eran estas las imágenes. Ahí está el guapití macho. Qué bonitos son, ¿verdad? Sí, la verdad, son Qué imponentes. cornamenta más. Y en este viaje vamos a tener, casi 100% de probabilidades de ver osos en su estado natural. Sobre todo los negros, sí, son los que más correcto. Y a mayores, pues bueno, todo esto, como decía, lo vamos a unir a dos componentes urbanos, como comentábamos antes. Perdona. Spirit Island, esa es la foto más reproducida en el mundo de viajes del mundo. Esa foto de esa isla, Spirit Island se llama. Ah, no sabía. Y bueno, según ha dicho National Geographic, que no hay por qué dudar de ellos. Bueno, los osos de los que hablábamos antes, que los vamos a ver, pues eso, muy de vez en cuando en este viaje, no va a ser algo aislado. Y después otros dos destinos que hablábamos dentro del viaje, para finalizar vamos a poner una guinda muy buena, tanto en Vancouver, una gran metrópolis, como me comentabas tú antes, la isla de Vancouver con su gran extensión y su ciudad Victoria, que es una ciudad británica, por decirlo de alguna manera, por todo... Típicamente británica, con su toda su arquitectura, su carácter. Mezclado con la actividad inuí, con la actividad local de los inuís, de los indios, por decirlo así, de Canadá. Correcto. Y que nadie deje de investigar un poco sobre Vancouver, porque nos cansamos de repetir ciertas metrópolis que conocemos por todo Estados Unidos, pero Vancouver probablemente tenga muchos iconos para sorprendernos. Yo les puedo confesar que a través de mis viajes por el mundo uno, sin querer, siempre dice ¿a dónde me iría yo a vivir?, ¿no? Pues hay dos ciudades a las que probablemente yo me iría a vivir, que por distintos motivos uno no hace, ¿no? Uno sería Ciudad del Cabo y otra sería Vancouver. No tienen una temperatura demasiado baja. En invierno hace algo de frío, pero algo de frío de 3 grados, no de más. Y tienen una temperatura muy estable durante el año, una cultura fascinante, hemisferio norte, hemisferio sur, sí. Bueno, se puede combinar. Se puede combinar. Va bien. Muy bien. Acabamos con Canadá Oeste, con las montañas rocosas. Y ahora nos vamos a un viaje que les tengo que confesar que Travelmakers tenía preparado desde antes de que contactásemos y empezásemos a detectar estos fines comunes que podemos llevar de la mano. Es un viaje, piénsenlo ustedes despacito, Albania, Macedonia y Meteora. Meteora es Grecia, como
como todos ustedes saben. Pero es esa parte de las montañas de Grecia que en lo alto tiene un castillo. Yo creo que sois vosotros los que tenéis que hablar de este viaje, que es un hijo vuestro, ¿no? Pues la verdad es que, por dar un poco un titular, vamos a poder disfrutar de 6 puntos que están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por empezar, ¿no? Y es un viaje que combina bastante cultura, naturaleza e historia. Por aquí han pasado pues, griegos, romanos, otomanos, y esta zona de los Balcanes, que a veces nos parece un poco alejada, pero que tiene mucho contenido, ¿no? Hay una ciudad, Ohrid, que está declarada la Jerusalén de los Balcanes, un lago que hablamos de que tiene 365 iglesias, una para cada día del año, por ejemplo. Y luego pasamos por la zona de Albania, vamos a Macedonia, y quizás todo es muy interesante, pero ya la parte más álgida del viaje es cuando llegamos a ese fenómeno que hay Meteora, que son esos monasterios que están suspendidos en el cielo, que realmente el significado de la palabra Meteora pues es eso, monasterios suspendidos en el cielo, o sea, están realmente algunos casi colgando de esas rocas en lo alto, casi tocando el cielo, y que son unas construcciones que uno cuando las ve por primera vez dice, bueno, realmente, ¿cómo se pudo haber construido esto aquí? Realmente es una imagen, un momento que te lo llevas puesto y que no te olvidarás nunca, ¿no? Todo ello, insisto, vamos a unir 3 países que yo creo que dan bastante de sí, y ya por experiencia anterior, la gente que nos ha acompañado en estos destinos, pues la verdad es que ha venido muy satisfecha y también a la vez sorprendida, ¿no? Quizás no se esperaba tanto de lo que realmente luego allí había, porque, insisto, o sea, con todos estos pueblos que antes cité, que han pasado por ahí, pues tenemos la historia garantizada, una cultura totalmente a nuestro alcance, y todo ello rodeado por una naturaleza importante, ¿no? Realmente unificando el viaje del mes de mayo de Armenia y Georgia con este del mes de agosto de Albania, Macedonia y Meteora. Sí. Es que estás cogiendo un arco de esa Europa desconocida, Europa casi implanteada, ¿no? Por darle un dato a nuestros televidentes, Meteora es el segundo lugar más visitado de Grecia, después de la Acrópolis, el segundo lugar. ¿Qué pasa? Que muchas veces, por una cuestión de ubicación, porque está muy al norte del país, y cuando se hace pues, un combinado con el Peloponeso, más Atenas o algunas islas, pues lo dejas un poco de lado, ¿no? Pero realmente es el segundo lugar más visitado de Grecia. Aquí estamos entrando, y perdóname, que no me lo conozca yo, sí, el itinerario de memoria, ¿a Meteora se está llegando en último lugar? No, Meteora estamos llegando casi al final. Ajá. Y luego pasamos ¿Desde Albania? Desde Albania. Desde Albania a Meteora y de después Meteora a Macedonia. Macedonia para acabar de nuevo otra vez en Albania y volver, regresar. Qué bonito. Sí, pero realmente... ¿Jornadas muy largas? Vale la pena. Algunas carretera? más largas, otras menos largas. Ajá. Las carreteras pues son carreteras nacionales, unas mejores, otras peores, pero es cierto que en estos países, como también podrá pasar en Georgia y en Armenia, cuando tú vas disfrutando del paisaje y de lo que estás viendo en ese momento, tú estás absorbiendo, eres como una esponja, entonces ahí los tiempos de alguna manera pasan más rápido porque claro, vas disfrutando de lo que tienes a tu alrededor, y cuando te das cuenta es la única manera de también poder participar. Muchas veces, seguro, como decimos nosotros los agentes de viajes, bueno, puedes hacerte un vuelo y te estás fumando en 30 minutos o 500 kilómetros, pero has dejado de poder ver pues, cosas que han pasado y que te van contando por el país. Eso es para el hombre de negocios. El hombre de negocios necesita pelear contra su reloj, necesita aprovechar el tiempo y ir a la reunión que tiene en el Hotel Carlton. ¿De qué ciudad era? No me acuerdo en qué ciudad era, pero era el Hotel Carlton y ahí tuvimos una reunión importantísima. No, esto no es eso. Esto es paladear el destino, ver cómo vive la gente, poder pararte en una parada de estas de carretera de pis y Coca-Cola a relacionarte con la gente. O sea, eso es el encanto de este tipo de viajes. Y palabra que no nos esté vendiendo una moto, ¿eh? Es la verdad.
Es la puñetera verdad. Sí, incluso algunos hoteles tenemos con bastante encanto y con un gran ambiente familiar en el trato que nos dan, ¿no? Qué bien. En algunos de los que Te permiten tenemos, ¿no? acercarte más. Que, claro, porque no estamos yendo tampoco, no son cadenas internacionales, como vas a decir tú, sino que son hoteles gestionados pues, por familias que de alguna manera pues, agradecen el que tú vayas y te tratan con la mejor disposición posible por parte de ellos, ¿no? Bueno, estupendo. Estoy seguro de que será un tremendo éxito y que todos los de ustedes que vayan a este viaje, por otro lado, repetimos, son destinos al alcance de más bolsillos que otros. Estos son viajes que de ninguna manera llegarán a los 2.000 euros, 1.000 y pico euros, y que llevarán la mayoría de los servicios incluidos. Mes de septiembre. En mes de septiembre le vamos a dar la vuelta a la tortilla de Europa. Hemos estado visitando países bastante desconocidos, que probablemente no mucha gente se plantea ir a visitar, y en septiembre nuestra propuesta es Holanda, los Países Bajos. Holanda es un país así de chiquitito, en consecuencia muy fácil de recorrer. Claro, tiene una tremenda luminaria que se llama Ámsterdam. Ámsterdam, bajo mi punto de vista, quizá personal, pero yo creo que bastante compartido, es la ciudad más libre del mundo. 47 nacionalidades viviendo dentro, todo el mundo tiene derecho a vivir. Estamos viendo la plaza de Rembrandt en Ámsterdam, una de las cientos de plazas fascinantes que hay en Ámsterdam. Ahí está la representación de la rendición de Breda en imágenes, y todos los días a cualquier hora hay gente, porque son de la misma estatura que un ser humano. O sea, resulta muy, muy agradable. Bueno, decía que Holanda tiene por un lado a Ámsterdam, esa ciudad llena de canales, muy bien organizada, donde el que manda es el ciclista, muy pocos coches por las calles que están en los 4 canales básicos, el Herengraed, bueno, esos 4 canales, ¿no? Y con un atractivo único, muchísima personalidad. Son casas inclinadas, muy estrechitas, con una roldana arriba. Ese es el mercado de las flores. Ese es el conocidísimo mercado de las flores, y ahí una demostración de los cientos de bicicletas. Pero Ámsterdam es muchas otras cosas. ¿Qué te parece que podemos destacar de Holanda, además de Ámsterdam? Bueno, al final hay una visita que sorprende muchísimo, que es la ciudad de Rotterdam, que es una ciudad, de la verdad, que vive de cara al mar, y que, bueno, ahí concretamente hay un mercado muy característico, muy moderno, pero a la vez con su toque pues, de sabor, donde tienes los puestos muy bien organizados, donde puedes encontrar de todo, quesos, embutidos, pescados, carnes, buenas cervezas, y es un mercado que está englobado entre 2 edificios con una bóveda muy grande, cuando entras muy alta, y realmente la gente cuando llega por primera vez pues te sorprende la disposición de cómo está el mercado y la pulcritud que tiene el mercado. Perdona, mira, ahí el reportaje que estamos poniendo nos está llevando a la parte de los polders, a los territorios recuperados, donde una comunidad hippie un día le pidió al gobierno que les dejase gestionarlo, y lo convirtieron pues en una especie de, ¿cómo se llaman estos americanos? Los Amish. Los Amish, sí, una especie de... Sí, más o menos, esa es la filosofía que han llevado a cabo, ¿no? Y bueno, es alucinante como lo tienen, ¿no? O sea, y lo bien que viven, la verdad. Pues eso es otro de los aspectos que se ofrecerá, aparte del Rotterdam que tú hablabas, de La Haya, que es una ciudad muy pija, de gente que vive muy bien y con mucho estilo. La verdad es que es un país que hay que darle de comer aparte, con lo pequeñito que es, la cantidad de cosas que ofrece. Sin duda, y además Ámsterdam, bueno, es una ciudad que puedes verla en 3, 4, 5, 6 ocasiones distintas, y los viajes siempre son distintos. Es una ciudad que te aporta mucho, que tiene sus museos, que tiene... museos, a los que les encante la pintura, sin duda. La plaza de los museos, aquella con el Museo Van Gogh, el Museo Van Gogh, el Rijksmuseum y el Rijk. Solo con esos dos, que tienes el otro tercero de lado, ¿no? Pero solo con esos dos tienes una mañana entera cubierta, vamos. Y simplemente con observar la vida de los holandeses,
sinceramente son europeos como nosotros, pero tienen una filosofía de vida muy diferente a la nuestra, pues desde el punto de vista del transporte, tú decías cientos, yo te diré miles y miles de bicicletas que hay Pues mira, por los canales. llama la atención. Te lo digo, o sea, ciudadanos hay 750.000 y bicicletas 1.600.000. Bueno, llegas a la estación central de Rotterdam y hay un parking, Sí, de 4 o 5 plantas, que todo está lleno de bicicletas. Todo. Yo no sé cómo encuentra cada uno la suya. Nos comemos el tiempo. Vámonos al mes de octubre. En octubre cambiamos el mapa de nuevo y nos vamos a Sudáfrica. Hace un rato les hablaba yo de que una de mis ciudades favoritas es Cape Town, Ciudad del Cabo. Eso es Ciudad del Cabo visto desde la montaña de la Mesa. Hay una tremenda montaña, una especie del Monte del Castro que tenemos aquí en Vigo, pero a lo bestia, ¿no? Se sube en un tremendo funicular y desde arriba se aprecia una vista de todo el entorno fascinante. El viaje de Sudáfrica lo vamos a separar claramente en dos partes. La parte urbana y civilizada, que la centraremos en Ciudad del Cabo, y toda la provincia de Ciudad del Cabo, que es la península que rodea el fin del mundo. En el Cabo de Buena Esperanza se juntan el Océano Índico, curiosamente a 28 grados, y el Océano Atlántico, curiosamente a 11 grados. Se genera un encuentro de temperaturas brutal. Dedicaremos un día entero a esa península, a esa fascinante península en la que es un día que veremos focas, pingüinos a 28 grados. Uno no se los imagina en el hielo, no, que va, hay unos pingüinos de calor. Esa es la playa en la que viven los ricos. Iremos viendo a lo largo del... Y la ciudad de Ciudad del Cabo, que lucirá a todos los que vayan. Ciudad del Cabo es una de esas ciudades como no hay, ¿no? O sea, probablemente además de las que mejor ha superado el apartheid. Hay barrios de blancos y hay barrios de negros, pero se mezclan perfectamente y no se nota el rechazo de unos a otros. Trabajito les debió costar, porque yo recuerdo en el año 80, 80 y tantos, que en Ciudad del Cabo no dieras un paso fuera del barrio de los blancos. Tenías un problema. Sí, y hoy, mira, esa es la isla de las focas que comentábamos antes. A ti también te interesaba mucho, ¿no? Sudáfrica. Sí, yo no he tenido la posibilidad de ir, pero sí que es cierto que todos los pasajeros que he tenido la fortuna de enviar, todo el mundo precisamente de Ciudad del Cabo, hablan de una ciudad con un carácter diferente, cosmopolita, moderna, nada que ver con la capital, por ejemplo, con Johannesburgo. Y después, bueno, todo el mundo habla muy bien también de ese parque Kruger, sí, que está claro que es una de las reservas más conocidas de África. Esa es la segunda parte, la otra parte del viaje. Los safaris, el mundo de los safaris. Bueno, yo tras 20 años participando en este programa de viajeros, es fácil que muchos de ustedes tengan la idea de que lo que más me gusta en el mundo es el mundo de los safaris. O sea, eso que estamos viendo ahí es Madikwe, es una de las reservas privadas que hay en Sudáfrica, absolutamente virgen además, porque uno va al Parque Kruger y el Parque Kruger solo le faltan semáforos, bueno, tiene alguno en la entrada, pero es muy público, muy grande y muy público. Uno tiene la sensación de no ver al animal en libertad. Hay que ir a reservas privadas mucho más pequeñas, en las que el animal es absolutamente libre y es el dueño de todo aquello. ¿Qué han hecho? Con bastante pasta, construir lodge, es decir, estas cabañas muy autóctonas, de paja o de lo que sea, en las que tú habitas y ves cómo el mundo animal vive a tu alrededor. Probablemente veas a los 5 grandes, el león, leopardo, rinoceronte, elefante y búfalo. Esos son los 5 grandes. Y veas eso, una puesta de sol detrás de una acacia, que yo creo que es lo que todos identificamos a África, ¿no? Si usted no ha hecho nunca un safari, plantéselo muy en serio y volverá absolutamente enamorado de la naturaleza y comprenderá que el ser humano no es tan importante en el mundo, ¿no?
Nosotros, seres vivos, también lo son. Bien, y se termina el mes de octubre. Y llegamos a noviembre, donde rematar. Llevamos un año bonito de viajes, ¿eh? Pues sí, ya llevamos marcha. Ya llevamos marcha. Ya llevamos casi la vuelta al mundo. Bueno, de alguna manera, por un lado y por otro, ¿no? Vale, en noviembre vamos a repetir uno de esos viajes que yo creo que más ha gustado a lo largo de la historia de este programa Viajeros. Tardamos en ir la primera vez porque las circunstancias nunca parecían las mejores. Uno le pierde el miedo una vez en su vida y ya se lo pierde para siempre. Está claro que dice, Egipto, qué locura. Bueno, pues el año pasado salieron 2 grupos fascinantes y lo pasaron genial. Así todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Pues este año nos vamos a Irán. Digan ustedes a la antigua Persia. ¿A qué les suena mejor? Vámonos a Persia, a conocer la cultura de Jerjes, de Darío. Esas culturas, ese pueblecito que estamos viendo ahí, Abasines se llama, es un pueblecito que está bajo la protección de la UNESCO, porque ahí no necesitan cumplir con las normas que tiene impuestas para sus ciudadanos Irán. El hombre y la mujer visten del color que quieren, con la ropa que quieren, se relacionan unos con otros con toda libertad y tienen una especie de bula que les permite, pues, lucir el pelo. Aquella historia de Irán de que las mujeres tenían que llevar la cabeza cubierta, ahora solo es verdad a medias, es decir, tienen que llevar la coronilla cubierta. Bueno, ahí entramos en Isfahán. Isfahán es la maravilla, la perla de las perlas de Irán. Una ciudad que tiene 3 puentes como núcleo de reunión de la gente. Ese es el puente de los 24 arcos, pues yo creo que después de cenar, aunque allí oscurece temprano, todo el mundo paseando por ahí, todo el mundo relacionándose con todo el mundo. Ahí verán mezclados viajeros nuestros de aquí de Vigo, a lo mejor hasta reconocen a alguien, por ejemplo, hola Merche, a otras muchas personas, ¿no?, que son de otros países, y desde luego muchos nativos, mucho iraní. Ese es otro de los puentes, de los 3 puentes que les digo que forman parte del centro de Isfahán. Cada uno tiene unas características distintas. Este tenía oficinas administrativas, de la administración pública, y las partes de abajo, que yo creo que en este vídeo lograremos ver alguna aún, convertido en lugares para que la gente descanse, lea, se relaje con el ruido del agua. Muy, muy bien pensado. No se verían ya esas imágenes. Yo creo que esto ya ¿no?, sigue siendo el mismo puente. Hay un gran aprovechamiento del agua y gran parte de la riqueza de Irán está en la gran cantidad de agua. Tenemos la imagen de un Irán desértico. Totalmente. Pues no, Sí. pues no. Sí. No. ¿Qué va? Y donde hay desierto hay agua subterránea, con lo cual siguen teniendo una agricultura bastante conservable. Irán es un país rico. La gente anda en buenos coches, las mujeres bien vestidas, es un país y culto, muy culto. Probablemente de los países de los que yo regresé con estos amigos que se hacen para Instagram o así, pero que luego te estás cambiando imágenes con ellos de tu país y del de ellos y con referencias culturales, pues te das cuenta que tienen una tremenda cultura, que es una gente porra, que se parece muy poco a otros. Y esta es una imagen de la hospitalidad. Estas señoras estaban merendando en los jardines de Isfahán. Pasamos con la cámara en la mano y nos invitaron, sin más, a que nos sentáramos a tomar ahí galletas y sandía con ellos y tal. Bueno, pues pasamos un rato delicioso. Un nivel de cultura que ya quisiéramos aquí. La mayoría de esas señoras hablaban inglés. A ver dónde aquí en un jardín encuentras a un grupo de señoras que inviten a un tío con una cámara y que le hablen en inglés. O sea, pues, no. Me parece un país fascinante, Irán. La Persia histórica. Un país que podremos ir en noviembre. ¿Os apetece Irán a vosotros?
Pues bastante, muchísimo. No, muy bien. La verdad es que, y muy recomendable, y yo creo que hay muchos viajeros que están posiblemente pendientes de un destino como este, porque Sí. la verdad es que anima, y ya los que han ido, ya lo que reportan es muy positivo, porque realmente lo que hablabas ahora del tema del agua, ¿no? Si tú te dicen Irán, dices, bueno, pues un país que debe pasarlo mal en reservas de agua, resulta que es todo lo contrario, pero bueno, lo sabes cuando llegas allí, lo que yo decía antes, un poco el estereotipo te lo sacas cuando empiezas a viajar, y empiezas a incorporar tú mismo, de primera mano, el conocimiento del destino, ¿no? Que no te lo cuentan otros, sino que lo vives tú. Lo vives tú y tienes la oportunidad de verlo, y ese es el objetivo que yo creo que tiene Viajeros, sacar imágenes de estos lugares del mundo y mostrarlo, y ahora, mucho mejor de vuestra mano. Pues claro que sí. Nosotros Bienvenidos a Viajeros, esta es vuestra casa. A ustedes les informo que estos dos señores podrán ser colaboradores habituales de los viajes que estemos hablando aquí. En muchas ocasiones les tendrán en este plató, ayudándonos a informar de los destinos que sean. Lástima de una copa de champán, lo podemos hacer con agua. Brindemos Bueno, por el pues éxito vamos de Viajeros del Mundo Salud. dentro del mundo de Travel Makers. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por seguirnos una semana más. Y la semana que viene de nuevo estaremos con todos ustedes. Hasta la semana que viene.